seriamente estos temas binacionales es que podríamos llegar al New York Times, si me permites ponerlo. Yo sé que no estaba en agenda, pero ahora resulta que el New York Times pregunta quién podría influir en el resultado de las elecciones de Estados Unidos. El presidente de México. La migración es un tema crucial para los votantes en las elecciones de Estados Unidos, lo que le da a México un poder enorme para potencialmente moldear el voto. En momentos en que el personaje Javier Milei, presidente de Argentina, llama ignorante al presidente Andrés Manuel López Obrador de una manera burda y irresponsable, cuando en Estados Unidos, en la potencia, la primer potencia del mundo, están diciendo que tiene precisamente AMLO esa posibilidad de mover la balanza, querido Jesús. Sí, vi este artículo. La verdad es que me parece que darle ese ángulo es muy editorial, más allá de investigación. Yo pensé que era más bien un artículo de opinión. No sé qué está pasando con el New York Times, que es un periódico que yo evidentemente sigo respetando mucho, pero que da este tipo de información a veces y dices, bueno, ¿hacia dónde quieres realmente inclinar la balanza? ¿O qué es lo que está? ¿Cuál es tu estrategia sobre México? ¿Qué es lo que quieres hacer? O sea, no hay mucha claridad sobre eso. No es un problema nuevo. Hoy justamente tuve una entrevista con gente del Partido Republicano y justamente hablamos sobre el tema migratorio, que es uno de los temas más candentes, y ellos están muy marcados justamente en esta retórica que me llama la atención que el New York Times pues repita de algún modo, ¿no? De que México podría hacer más sobre esto. No solamente es eso, o sea, México puede hacer más, pero México no lo puede hacer solo. México no es el muro o no debería ser el muro de los Estados Unidos para eso. Entonces, México debe defender sus políticas migratorias y ahí sí también tenemos que reconocer que falta también en México una política migratoria mucho más clara, no solamente en cuanto a contención de inmigrantes, sino también en cuanto ¿qué vas a hacer a futuro? Es decir, la inmigración ya no se va a detener porque estamos viendo que es un problema mundial y que va a seguir, digamos, esta dinámica de movilización de personas por diversas circunstancias, por problemas de cambio climático, por problemas de economía, por inseguridad, por problemas políticos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Ahorita, por ejemplo, hay un temor muy grande de lo que puede pasar con el tema de Haití, ¿no? Donde hay un conflicto intenso y donde se esperaría también inmigración, ya sea porque eso es muy interesante, la gente piensa que los haitianos solo se van por mar y llegan a Estados Unidos, donde ya hay una campaña muy grande justamente para retenerlos, pero no, o sea, viajan también a México y no viajan directamente a México, sino que viajan, por ejemplo, a Centro, Sudamérica y de ahí viajan a México. Entonces, la ruta que siguen son varias y eso evidentemente va a sumar mayor presión migratoria a México. Entonces, falta también, a mí me debe mucho todavía que haya un plan en México mucho más claro sobre esto, más allá de la represión, es decir, cuáles son las dinámicas que se van a seguir moviendo. Me parece interesante que el presidente López Obrador haya puesto sobre la mesa, que no es nuevo, ya lo había dicho anteriormente, que Estados Unidos debería destinar $20,000 millones anualmente para contener la inmigración, para desarrollo económico. Después de eso, la vicepresidenta Kamala Harris anuncia que, bueno, se están logrando alrededor de 5,600 millones en inversiones. Pero aquí hay un truco, o sea, mientras la administración Biden presume esas inversiones, son inversiones que tardan varios años en llegar. No es que la inversión llega de manera inmediata y los proyectos se establecen de manera inmediata. No es como la ayuda que se envía, por ejemplo, ayuda militar a Ucrania, que es dinero que se manda de manera prácticamente inmediata, o sea, en un periodo muy corto, en menos de un mes, ese dinero ya, digamos, está corriendo por diversas fuentes. ¿Por qué? Porque en el caso de Ucrania, por ejemplo, que ha sido muy criticado, es decir, se manda mucho dinero, hay dinero que no se manda directamente. Hay un proyecto de industria armamentista. Es dinero que se invierte en armas en Estados Unidos y son armas que se terminan enviando hacia Ucrania como parte del programa de seguridad para Ucrania y también de elementos del ejército. Y en el caso de Centroamérica no sería igual, es decir, se está buscando proyectos a más largo plazo para justamente contener la inmigración. Entonces, es un programa que Estados Unidos, el presidente López Obrador, me acuerdo que en 2018, cuando justamente recién había ganado la elección, mencionó parte de este plan de desarrollo que incluso el expresidente Donald Trump consideró como viable,
pero no avanzó mucho en ello. Y con el presidente Biden se establecieron, digamos, algunos lineamientos, pero no suficientes. Entonces, esta política de Estados Unidos yo no creo que cambie de contener, porque ya es demasiado, digamos, para ellos. No saben qué hacer con los inmigrantes. Se ha salido mucho de control. Eso sí hay que reconocerlo también. Incluso gobiernos demócratas aquí en los Estados Unidos, lo estamos viendo en Chicago, lo estamos viendo en Nueva York, se están quejando también por la cantidad de inmigrantes. Sí. Tampoco ayuda mucho, y eso no es por porcentaje, es por, digamos, el impacto mediático que están teniendo los delitos que están cometiendo algunos inmigrantes, ¿no? Entonces, es lamentable que, por ejemplo, de 1 millón de inmigrantes, por así decirlo, que hay, hablemos de el menos del 1% comete algún delito, y entonces eso se vuelve de un impacto nacional que se replica y se replica, y obviamente genera un mensaje completamente negativo hacia la inmigración. Entonces eso sí es parte, digamos, de la problemática. Entonces México ha estado como un poco atajando en ese sentido. Mis respetos, por ejemplo, con lo que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores y el caso de la ley SB4 en Texas, que está sumándose justamente a estos argumentos jurídicos apoyando a la administración Biden, señalando, bueno, que eso complicaría varias cosas, entre ellos no solo el tema migratorio, las relaciones diplomáticas y la relación comercial, que ahorita es muy importante para México y para Estados Unidos. Debido, bueno, que México es el número 1 en este momento, se consolida como el principal socio comercial, y que ha destacado el gobierno estadounidense en las últimas semanas. Hace, creo, me parece 2 semanas o 3 semanas, el responsable del área del hemisferio occidental, Brian Nichols, lo destacó así. O sea, México es un socio grande, más grande que China, más grande que Canadá. Entonces, es la visión que se tiene ahora sobre México, no solamente por las exportaciones que hace México, sino por los proyectos a futuro con nearshoring y todo este tipo, esto que va a traer. Entonces, la visión de Estados Unidos en esa parte es muy importante. Y no creo que cambie incluso con los republicanos, porque la economía, como lo sabemos, pues es un tema fundamental para Estados Unidos. Entonces, esto que señala el New York Times de decir que México inclinaría la balanza sobre inmigración, hay muchos expertos en inmigración con los que yo he trabajado, que cuando digo expertos son gente que dirige institutos en universidades estadounidenses enfocadas en inmigración, señalan, si bien va a ser un tema importante, no es el tema decisivo. Y con las encuestas que nosotros en la opinión estamos señalando, hemos destacado y que estamos preparando algo más, es cierto, o sea, la inmigración sí es un tema importante para los votantes, sobre todo para los votantes latinos, pero no es definitivo. La economía es el tema siempre por encima del tema migratorio.